Chora, Coffee, Chabela, Chíchara, Chupiturca, de la Buena, de la Verde, Diosa Verde, Doña Diablo, Dama de la Ardiente Cabellera, Flor de Juana, Goma, Gripa, Grilla, Güera, Joint, Juana, Juanita, Malayerba, María, Marí, Mariana, Mary Poppins, Mois, Mora, Mota, Motivosa, Motocicleta, Mole, Nena, Nalga de Ángel, Orégano, Orégano chino, oro verde, pasto, petate, pachola, pepita verde, soñadora, tónico, tostada, tronadora, trueno verde, verdolaga, hierbabuena, hierba de oro, hierba del diablo, hierba santa, yesca y, como no, zacate. Y con razón dicen que la chora es eterna, pero ¿quiénes son estas personas que aceitan la máquina, que agarran el avión, que atizan, que se dan las del reglamento, que se dan un acelerón de trueno verde, las tres, un gallo, un jale, un jalón, un queso, un toque, un tripazo, que se las doran, que enamoriscan, que enhiervan, que grifean, que queman carrizo, que le queman las patas al chamuco, que refinan, que tateman, que tostan, que se las truenan, o por supuesto, pues que vacilan? Para empezar, porque lo más claro es lo más decente, habría que aclarar que para esta voz evocativa, de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Y ya que todos estamos de acuerdo en materia de garantías individuales y libertades civiles, pues nos quedamos con ese prístino epígrafe del libro Aprendiendo de las drogas de Antonio Escotado. Ya está. Apaga y vámonos. Na. Seguramente ustedes mismos han intentado explicarle eso al policía y no ha funcionado porque la mota sigue siendo ilegal en nuestro país. Entonces, comenzamos desde el principio. En fechas recientes, el Senado mexicano ha dado un paso histórico en cuanto a la regulación del cannabis. El anteproyecto incluye autocultivo y consumo en espacios públicos, de manera que nos daremos a la tarea de hablar con médicos, académicos, historiadores y 2-3 grifos que seguramente saben bastante más que yo del tema. Ahora, con el fin de que los no grifos puedan seguirnos, vamos a explicar cuestiones fundamentales. La primera es que, contrario al uso y costumbre del vocablo, no existe una planta de marihuana, existe el cáñamo, que como muchas otras plantas tiene hembras y tiene machos. Y la marihuana propiamente dicha es una floración madura sin germinar de la planta hembra del cáñamo. Es en esa pequeñita fluorescencia fibrosa verde donde vamos a encontrar el universo. Es ahí donde se sitúa el THC o tetrahidrocannabinol, el principio activo de la planta. En condiciones ideales, esta floración se somete a un cuidadoso proceso de secado para conservar la mayor cantidad de THC. Si el proceso de secado es bueno, entonces habrá un buen producto. Y de lo contrario, tendremos un producto panteonero que da más coraje que risa. ¿Y cómo llegó esta maravillosa planta a nuestro país? Pues bien, resulta que los españoles, aparte de traernos sarampión, el castellano y muy buena poesía, nos trajeron semillas de cannabis índica y sativa. Formalmente el primer cáñamo que tocó tierras americanas fueron las cuerdas del barco de Cristóbal Colón. Posteriormente se empezaron a importar semillas de la planta, más que nada para uso textil. En realidad no eran tan buena onda. Y no hace falta ser un genio para saber que la gente comenzó a fumarla porque imagínense qué aburrido vivir en la Nueva España. No pasa mucho tiempo antes de que la iglesia prohíba fumar cualquier cosa, sea tabaco o mota. Y ya teniendo el carácter de satánica, pasa la primera T, la segunda T y la tercera T, hasta llegar a 1920 donde la marihuana adquiere formalmente su carácter de ilegal. Ilegal su portación, ilegal su consumo y maldito aquel que la fume. Y créase o no, México unos 20 años después de eso fue bastante chévere en sus políticas sobre las drogas. ¿Por qué la prohibición? Estados Unidos, que siempre ha sido la punta de lanza pues, para realizar este tipo de actividades, no, es curioso, dado que son el mayor consumidor y al mismo tiempo el país que pone en marcha las políticas para que se prohíba, obliga a Álvaro Obregón, que era un presidente muy fuerte, a que mantenga esta idea de las drogas como algo prohibido, algo ilegal. ¿Y por qué lo hace Obregón? Lo hace simplemente, él no está de acuerdo con el uso de las drogas, por ejemplo la marihuana, eso no lo sabemos bien.
Pero él, por la necesidad de querer este reconocimiento por parte de los Estados Unidos, acepta mantener pues, la legalidad, el uso y el consumo de la marihuana. El periodo fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Como todos sabemos, pues fue un presidente que tuvo muchas ideas muy innovadoras para su tiempo. Además tenía mucha conciencia social. Entonces a él le llegaron con la idea, con investigaciones científicas, de verdad científicas, en las que desafiaban esta idea preconcebida de que la marihuana era una cosa mala, ¿no? Dicen que existen tres economías, ¿no? La legal, ilegal y la fantasma, ¿no? Para no meternos en la tercera, pues la economía ilegal, pues sabemos que inclusive yo pienso que si se pasara a lo legal, a lo mejor rebasaríamos nuestro PIB unas 3 o 4 veces, ¿no? En la década de los 90 se mandó a hacer un estudio científico al manto de la Virgen de Guadalupe y la determinación científica fue que la imagen estaba hecha sobre papel de marihuana, ¿no? O sea, menciono esto porque hasta dónde la marihuana está metida en nuestra cultura mexicana, ¿no? Yo estaría de acuerdo en que se propicione una campaña de consumo responsable, ¿no? De los usuarios, porque si bien ahora sabemos que la marihuana no produce los daños que nos decían, ¿no? Estos de que te vas a suicidar, no sé, estas campañas de desprestigio que siempre hubo, es cierto también que no es inocua, pues, ¿no? También tiene sus efectos a nivel individual y a nivel social, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo la legalización también, o una parte de la sociedad debería enfocarse en crear esta campaña de concientización, pero una campaña de información. Tiene todas las cualidades para ser prácticamente utilizada en todas las industrias y aparte de las industrias, en las actividades cotidianas del ser humano, pues. Y el hecho de que este oscurantismo que promueve la ilegalidad no nos deje saber qué es lo que fumamos o qué nos puede ayudar la planta, en general qué propiedades tiene el cannabis, genera muchos problemas en nuestra sociedad. Entonces mi consigna es basta de oscurantismo, sí a la legalización, sí a la información del cannabis y adelante. El rol de drogas y una educación y tenerlas en tabú creo que es algo que nos daña más de que nos beneficie, y pues empezar con la legalización, el que se apruebe tener el cultivo personal me parece un gran paso para ya no estar teniendo problemas con el gobierno y con el narco, ¿no? Es el acto de fumar no me gusta, por eso estaría padre también la legalización de la marihuana. Estoy en cocina, la comida canábica creo que es algo muy bueno, pero con poca cantidad pues no puedes hacer mucho. Como nos lo han demostrado otros países, y que ellos incluyen la legalización. Hemos visto en países, por ejemplo, Canadá y Portugal, ya antes mencionado, que la legalización ha reducido importantemente el número de adictos, de la misma forma que ha reducido el número de personas que ingresan a drogas más duras. Porque tenemos que considerar que una vez legalizada la marihuana tendremos mucho más información, muchas más posibilidades de investigación para capitalizar los beneficios de esta planta y de la misma forma luchar contra algunas otras formas de violencia, de desigualdad y de adicciones. Adicionalmente se trata de una hierba con enorme tradición en el país, utilizada por las culturas originarias para muy diversos fines, particularmente fines curativos, y que por lo demás hace mucho menos daño aún fumada que sustancias ahora permitidas como el cigarro o como el alcohol.
Pues bien, como ya vimos, la prohibición de ciertas sustancias debido a formidables intereses económicos es perversa. Pero este es un hecho plenamente normalizado en una sociedad global gobernada por el gran capital. Lo que además de perverso resulta curioso es el segundo motivo para hacer ilegal la marihuana, la mojigatería. Cuando pienso en los mojigatos y rezanderos me gusta imaginar solo a mis vecinos metiches. Cuando es el Estado el metiche, tenemos un grave problema de derechos humanos en la puerta. Y aquí estamos hablando no solo del tema del cannabis, se habla de preferencias sexuales, de identidad sexual, de libertad de expresión y de un sinnúmero de derechos que deberían ser inalienables, pero están siendo violentados. Entonces, ¿cuáles son los límites del Estado en cuanto a la vida privada del individuo? Es un debate largo. Cualquier persona de la más moderada izquierda diría que la intromisión debería ser la mínima. Pero baste lo siguiente, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Cuando el Estado me dice a quién amar o cómo pasar mi rato libre, creo que le están cagando. Muy duro. En México lo que sucede es lo mismo que con todas las cosas, ¿no? Están los estratos sociales, pero también están los grupos marginales, entonces los aspectos son peores dependiendo de las cosas, ¿no? O sea, es como paradigmático, ¿no? Como los whitexicans ahorita pueden casi fumar marihuana donde quieran. Pero se sigue persiguiendo a el cholito marihuano que está ahí en la colonia popular, ¿no? Entonces, se quiera un poquito o no, se tiene todavía esa división incluso en el país, aunque es menos que en Estados Unidos, donde es mucho más fácil que metan a alguien negro por poseer cualquier sustancia ilegal que a alguien blanco, ¿no? La verdad es de que sobran los motivos para estar a favor de la legalización de la marihuana. Existen mil razones para estar a favor, pero las más importantes, creo yo, son el hecho de que simplemente la determinación de cada persona por decidir lo que consume o no consume es sagrada, ¿no? Para empezar. Después de eso, creo que no solamente serviría para el uso lúdico, sino que estaríamos ante una palanca de desarrollo económico para el país. El uso de la marihuana pues son derechos, y los derechos no se debaten, no se discuten, simplemente se aplican. Cerca de mí veo cómo cada vez va habiendo menos tabú de hablar de la marihuana. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos de 15 años y hablo perfectamente con ellos sobre drogas, sobre marihuana. Y ellos lo saben y ellos lo entienden. Y creo que antes ni siquiera podías tocar eso porque ya era de que tu mamá estaba ahí de ¿cómo vas a hablar de eso? Sí está más abierto el tema del cannabis en México, pero aún hay gente muy cerrada. Así como hay gente que ya está muy abriéndose a todo este tema, hay gente que sigue ahí cerrada. Te digo, no solo es el fumar y ponernos pachecos, ¿no? Hay muchas cosas más que son muy buenas del cannabis. Profundamente conservadora en muchos temas, como ha quedado claro en los últimos días. Pero creo que es importante, como una convicción personal, normalizarlo, mostrarle al resto del mundo que la marihuana no es el alcohol, no es la coca, no es la piedra, pues, ¿no? Es una planta que es ilegal por motivos que no son la salud pública, que son motivos oscuros que provienen de poderes y capitales oscuros a los que no les importa nada la justicia social. Entonces, respeto que no quieran asumirse como consumidores, sencillamente lo que les digo es que tenemos una responsabilidad social para normalizarla y que finalmente su legalización pues es una victoria de justicia social. Se trata de las decisiones que soberanamente vas tomando para tu persona y que no tienen impacto para otros, y que el Estado resuelva qué es legal que consumas y qué no, pues sin duda es algo que te resta soberanía en la decisión personal. Afortunadamente, los procesos históricos no se pueden detener. La presión social de millones de mexicanos avanza de forma interesante, el derecho a la libre elección de la mujer está hoy mostrando su fuerza en las calles y la legalización del cannabis nunca se había visto tan cerca. La verdad es que el verde es lo mejor. Hoy tenemos un anteproyecto de ley que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
que permitiría, de ser aprobado como se presenta, el consumo, la aportación, autocultivo de la planta, así como la creación de un nuevo instituto encargado de la regulación, por mencionar algunos puntos. Falta todavía un proceso importante, donde aún podemos incidir y buscar que la regulación haga justicia social y cree ventanas de oportunidad para la industria nacional. Permanece el temor en algunos de que las grandes farmacéuticas sean las que moneticen lo que en principio era una iniciativa noble. Estamos a tiempo de hacer presión. Mira, aquí dice que podemos tener 20 plantas en casa. Hemos tenido la oportunidad de revisar el anteproyecto que se encuentra en comisiones en la Cámara de Senadores en relación con la legalización de la marihuana. Llegará a Cámara de Diputados aproximadamente en el mes de mayo, a finales de este periodo de sesiones. Ahí lo revisaremos y votaremos en favor de la legalización de esta planta. De este proyecto hay varios aspectos importantes que hay que destacar. El primero de ellos, que me parece fundamental, es la eliminación de la criminalización de los consumidores. Consideramos que es importante porque actualmente a los consumidores que son detenidos y que son sometidos a un proceso judicial, pues bueno, sabemos que lo más probable es que tengan que poner una condena y desde luego tener que llevar a cabo el proceso judicial. Pero bueno, pues si se hace un análisis profundo de las cosas, pues debemos entender que no están llevando a cabo un crimen en términos de lo ético, pero además no le están haciendo daño a nadie. Desde luego que aunado a esto debe haber una campaña de información, una campaña de prevención. Sin embargo, bueno, las personas pues tienen derecho a consumir lo que su voluntad les dicte. Por otro lado, tenemos el tema del consumo para cuestiones medicinales, por lo cual también consideramos que es importante que avance esta ley, porque existe un número bastante grande de pacientes que por una u otra circunstancia requieren del consumo de esta planta para llevar a cabo sus tratamientos. Entonces, de esta manera, los pacientes podrían llevar a cabo este consumo sin que hubiera una implicación judicial. Y por otro lado, tenemos el asunto de que se plantea, por ejemplo, que los productores individuales tengan oportunidad de tener hasta 20 plantas. El asunto de que los consumidores puedan portar hasta 25 gramos y de que se pueda llevar a cabo el consumo en espacios públicos. A nosotros nos parece muy importante que pueda avanzar en este sentido, porque en la agenda legislativa de la Cuarta Transformación no solo tenemos como ejes principales el generar condiciones de bienestar, de justicia social, de recuperación de los bienes de la nación, de desarrollo, sino también una agenda para la recuperación y la reivindicación de los derechos civiles. Yo creo que sí se debe de tener un control sobre la producción, sobre la distribución de la marihuana, pero otra vez un registro de usuarios que además, por lo que decía este mismo grupo del Instituto RIA, no sé, eso sí no sé qué tan cierto sea, pero decía que a partir de ese registro también se iba a permitir o se iba la inspección regular de las casas. Sembrar maíz, que nadie me lo va a comprar, o sembro marihuana y me la están comprando muy bien, ¿no? Y a veces es una decisión de cómo y mi familia come o me muero, ¿no? Pues es una decisión fácil. El consumo de la marihuana no va a acabar con todo el problema que tenemos de inseguridad actualmente, porque va más allá. Tendríamos que analizar otros puntos, como sería el hecho de cómo el mismo sistema está generando las condiciones de pobreza para la gente y que estas personas vayan y amplíen las fuerzas del crimen organizado. Sería muy importante, tendríamos que analizar todo eso. Parte de los beneficios, claro, tiene su doble filo todo esto, ¿no? Pero si en realidad es una política de no criminalización, o sea, real, de salud pública, pues, no de seguridad pública, el hecho de que existe el censo yo pienso que es necesario, pero siempre y cuando esté completamente bien dado el debate de no criminalizar, o sea, no dejar ningún punto de la planta tipificable, pues, no sé,
O sea, yo pienso que no es muy difícil, hay gente que tiene mucha experiencia en eso. Ya uno de los 3 poderes supremos de la Unión, en este caso el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, determinó pues que es inconstitucional la criminalización de los consumidores de marihuana. Y entonces esto se tiene que adaptar porque hay algunos documentos dentro de las mismas leyes mexicanas que dicen lo contrario a esta determinación. Pues finalmente será legal. No importa lo mucho que intenten retrasarlo, lo mucho que intenten estorbarlo, lo mucho que las partes más reaccionarias, conservadoras y poco informadas de la sociedad intenten detenerlo, esto va a ocurrir. Para mi gusto, que ya en la Cámara esté esta iniciativa en marcha es extraordinariamente alentador, porque se está finalmente llegando a la conclusión que debimos haber llegado hace muchos años antes de que el país se nos descompusiera entre las manos, de que no es por la vía de la prohibición, no es por la vía de las armas, no es por la vía de contener con la fuerza, sino trabajarlo en términos de educación y en términos de regulación, tal y como lo han estado trabajando varios países que tienen mucho mejor nivel de vida que México y que padecen el flagelo de otro tipo de drogas mucho más destructivas. En este sentido, una gran empresa nacional es importante impulsarla desde el Estado, no solo porque podría competir con las grandes transnacionales que están también ya inmersas en esta industria, sino que podría garantizar el acceso a créditos, el acceso, digamos, a pequeñas cooperativas, a programas de capacitación, a semillas, para poder desarrollar la actividad en sectores desprotegidos, en personas que no tienen la solvencia para poder iniciar un pequeño cultivo y que podrían ser regulados e impulsados por el Estado. En ese sentido, es muy importante que no solamente se permite y se regule este cultivo, sino que se impulse desde el gobierno y que también permita a sectores que siempre han sido criminalizados pues una oportunidad de poder producir y laborar en esta gran industria. Por eso es muy importante que se accedan a créditos, que se accedan a programas, que se accedan a capacitaciones, que se accedan a semillas, que se accedan a tecnologías y que a su vez se traduzcan en una consolidación productiva. Y esto es algo muy importante que me gustaría comentar para rescatar en estas iniciativas. La historia y la teoría están muy bien, pero ¿qué sería del mundo sin la praxis? Es un regalo de Dios. Sí, es una plantita que te hace sentir una conexión con la naturaleza. Bueno, a mí es lo que me hace sentir. Es esa conexión que tenías cuando eras niño, que sentías una euforia con todo, emoción de descubrir las cosas. Cuando fumas y te pones a hacer cosas que te gustan, siento que es la misma sensación. Que vuelves a sentir esa emoción de cuando hacías las cosas por primera vez. Hace 7 años, tenía 21. En esa convivencia, y el chavo que estaba conmigo empezó a fumar y me ofreció, a mí con el tabaco, cuando fumo tabaco me empieza a doler la cabeza, me dan náuseas, asco, a menos de que esté un poco ebrio, el cigarro me cae bien o muy estresado. Y yo pensé que con la marihuana me iba a pasar lo mismo, pero no. Me dijo que si quería fumar, que él me iba a cuidar, que todo estaba bien, que si no me gustaba, pues que ya no fumara, que estaba en un lugar seguro para probar. Y pues le dije que sí. Me puso Interstellar de Daft Punk, bueno, yo se lo pedí, que me dijo, vamos a poner algo que te guste, tienes que sentirte cómodo. Y me puso Interstellar, lo comencé a ver, fumé, y en el primer fume fue muy mágico porque no era nada de lo que yo esperaba. Yo esperaba marearme o sentir cosas pues que sentía con el tabaco. Y no, solamente mi vista fue más perceptiva. Así lo sentí cómo se me abrían mis ojitos. Y me sentí muy emocionado, así, todo muy, muy, muy eufórico. Le di otro fume, el segundo fume, y caí muerto. dormí. Sí, en algunas ocasiones he comido comida canábica
No soy particularmente afín a fumar en general, así que no me ha sido tan fácil eso. No, la verdad es que la mayoría de las personas que consumen son muy tranquilas, trabajan. Me sentí en un momento muy adicto a la marihuana, a tal grado que decía, andaba ya erizo, ¿verdad? Y entonces una compañera psicóloga, Liliana Candelario, me acuerdo que en ese momento ella estudió criminología en la Universidad de Nuevo León y me dijo, el problema no es el consumo, ¿no? El problema es que estés disfrutando cosas a través de su consumo. Y yo le decía, ¿a qué te refieres? Y me decía, sí, por ejemplo, si dices, me voy a poner bien marihuano para salir a correr y me voy a poner bien marihuano para ponerme a leer, dices, allá tú lo estás utilizando, es un pretexto para utilizarla como un medio cuando es un fin, ¿verdad? O sea, si tú vas a fumar, disfruta el momento en el que fumas y ya. Yo creo que la mayoría de las personas en México la hemos consumido alguna vez en la vida. Y sí, y yo creo que efectivamente es mucho más terrible el estigma o la narrativa, los cuentos que se nos han creado alrededor, ¿no? Que el efecto real que provoca. Probé la marihuana a los 13 años. Fue una experiencia un poco inusual porque pues fue una secundaria, saliendo de clases. He sido consumidor incidental de marihuana y de ninguna forma ha afectado mi desarrollo profesional, personal o afectivo. Soy una mujer de 87 años que pensaba que todos mis problemas físicos y emocionales eran achaques de mi vejez. Hace 3 años los dolores de mis piernas ya eran insoportables y fui a consultar con el traumatólogo. El diagnóstico fue que 2 vértebras de la columna lumbar estaban fuera de su lugar y presionaban los nervios. La solución era una operación de alto riesgo por mi edad y como no acepté operarme, me dieron un tratamiento, el Celebrex para el dolor y la gabapentina como tranquilizante. A los 8 meses de tomar este tratamiento, cuyo efecto secundario me provocaba otras molestias más difíciles de superar, mareos, náuseas, debilidad y falta de apetito. Solamente sentía un dolor de vacío en el estómago, pero no hambre. Con todo esto y mis dolores, empecé a tener momentos de tristeza y depresión. Un día recibí la visita de una persona de toda mi confianza y mi cariño. Me habló de las cualidades positivas de la cannabis, el CBD gotas y THC cigarro. Acepté el CBD gotas, que inmediatamente me quitaban los dolores, pero las otras molestias continuaban. Esta persona me visitó nuevamente y me dijo, con el THC vas a tener hambre, se te quitan los mareos, las náuseas, no te va a crear adicción, acéptalo en forma de prueba, si no te sirve lo desechas. Lo acepté y programé un tratamiento combinando las 2 especies, cada una en el momento necesario, pero con horario fijo. Al primer día de este tratamiento, sentí una calma y una paz dentro de mí que nunca había sentido. Al segundo día, me levanté sin mareos, sin náuseas y sorpresivamente sentí hambre. Al fin tenía ganas de comer. Me sentí como si hubiera yo resucitado. Desde luego, sé que la cannabis no es maravillosa, pues no cura enfermedades, pero sí cura los síntomas de los efectos secundarios de muchas de ellas. Me sirvió también para distinguir cuáles son mis limitaciones y mis achaques de la vejez, para aceptarlos y cuidar. Desde luego, sigo con mi consulta con el traumatólogo. El tratamiento está reducido al mínimo,
una sola cápsula de gabapentina cada 24 horas. Me preguntó que si había tomado algún medicamento extra, pues me veía muy bien y no le contesté nada. Un porrito de experimento, 1 o 2 porros por allá en los tiempos de la prepa, y creo que el miedo que traía desde la iglesia porque Dios me iba a castigar y el chamaco me iba a llevar, y eso me impidió disfrutar, pero la experiencia en general no fue para nada mala. Y para finalizar, ¿cuáles serían las implicaciones si esta ley pasa? ¿Cuál sería el impacto social? Carl Sagan ha dejado muy claro su punto. Ahora vamos a escuchar lo que dice la gente al respecto. El beneficio de los mexicanos. En este sentido creo que la ley es un poco corta en ese aspecto y que sí sería muy importante no solamente regular, sino impulsar una gran empresa que también pudiera desarrollar todas las fuerzas, las cadenas productivas, la cadena productiva de este cultivo que es el cannabis. Y en ese sentido es la invitación también a todos los compañeros, a todas las personas que estamos de acuerdo con esta industria, pues a que también no nos quedemos en la mera regulación, sino que impulsemos una gran empresa colectiva, cooperativa, modelos que ya digamos se vienen replicando en otras regiones del mundo, como lo es Europa, como lo es Sudamérica mismo. Pepe Mujica creo que en ese sentido ha dejado un gran referente de modelo para poder desarrollar en nuestro país. Estoy completamente a favor de la legalización, ya sea más en el enfoque medicinal, ya que gracias al CBD se pueden tratar varias enfermedades tanto psicológicas como físicas, entonces súper like con eso. Estoy a favor de la legalización. Creo que junto con la legalización del cannabis, pues vienen otras estrategias, ¿verdad? Y otras leyes, otras normas. Ahorita pues está discutiendo todavía en comisiones en el Senado, viene la aprobación en el Pleno, viene crear toda esta normatividad. No nada más es decir, se aprueba y órale, ya cada quien a consumir, a aportar, a comprar. Únicamente viene con otro tipo de reglamentaciones, otro tipo de estrategias, como todo, unas estrategias enfocadas a la prevención de adicciones, estrategias enfocadas a la sociedad. Pero, pues bueno, en mi punto de vista estoy a favor, insisto, es algo que nos estábamos tardando, es una materia que se esperaba que regulara la cuarta transformación y pues bueno, ya es una realidad ahorita en el Senado, esperemos y pronto ya sea un derecho vigente de los mexicanos. ¿Están ustedes al tanto del proyecto de legalización o regularización del cannabis aquí en México? Sí. No estaba al tanto. Yo la verdad no estoy al tanto, pero pues si hay unas drogas más que hacen más daños a la salud y pues entre comillas están regularizadas, ¿por qué no hacerlo esto de esta manera con personas que sí les ayudaría mucho en lo que es en la salud, ¿verdad? Yo sí estoy a favor. Pues la verdad no. No lo sabía. ¿No? ¿Y qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que se legalice o Pues estaría bien porque de todas formas pues se consume, entonces pues se evitarían más altercados y más cosas. Entonces yo estoy a favor de que se legalice. Yo estoy de acuerdo en que sea legal. Yo opino que sí está bien porque cada persona que es consumidor tiene un fin en específico para el uso de la marihuana. Digamos, de una manera medicinal está bien, porque varias personas sufren de epilepsias y yo sé que gracias a la marihuana pueden controlarlas. Pues yo también estoy a favor sobre eso de las drogas, que sí, la verdad, ahorita en la actualidad, todo lo que se está viendo y más que nada tanta inseguridad, que gran parte lleva a eso. Y sí estoy de acuerdo también. In theory, it's good, but there's a lot of crime associated with it, even in the United States and Canada, especially Mexico. People in Mexico, die in murder and crime over this stuff, so I wouldn't touch it, maybe if I had cancer, but that's what I think.
Pues yo por mi parte pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues por una parte está bien, pero sabiéndola controlar, pero pues, dan permiso, se tasa uno en tomar muchísimo, pues no. Yo para mí no, pero pues cada quien ve. Se me hace bien hasta cierto punto, ciertos gramos, porque la ley de la salud ya lo mencionaba, que hasta 5 gramos se podían tener de cannabis. No sé si lo quieran aumentar, pero en cierto caso estaría bien, porque todos sabemos que el cannabis es medicinal. Sí, por esa parte estoy de acuerdo. Con la legalización sí, ya desde hace tiempo yo digo que debería ser legal por lo mismo de la inseguridad, de todo esto. Para el uso lúdico me parece igual. Debería ser legal, tal vez a menos porciones que el alcohol o el cigarro, pero pues igual debería ser ya legal. Sí, yo estoy a favor porque va a mitigar las cuestiones médicas. Tanta gente que necesita este medicamento, porque ya no le hablemos de que era una hierba mala en mis tiempos, ¿no? Pero ahora ya hemos visto que es un medicamento y que quita muchísimas enfermedades, entonces yo no sé por qué el gobierno lo detiene, o sea, ya lo vimos en Estados Unidos y en Estados Unidos no pasó nada, ¿no? En ciudades como Denver, que es una ciudad enorme, ya la venden como en Oxxo, ¿no? Una tienda, llegas, escoges y te la llevas. Y no ha pasado nada, o sea, no sé a qué le temen. Yo opino que se legalice. Así de sencillo. Un rato. En cuanto a mí, y en lo que respecta a la historia de mi vida, nunca había tenido un país en donde el diálogo sobre las libertades civiles y garantías individuales fuera de forma tan profunda y se extendiera tanto. En este momento tenemos un debate creciente sobre el aborto, que pronto, si nos enfocamos como sociedad, será legal. Tenemos un debate creciente sobre matrimonios igualitarios y tenemos un anteproyecto de ley sobre legalización de la marihuana. Es importante reconocer que México va a enfrentar presiones internacionales muy fuertes, de manera que si esta ley sale como un colectivo, si esta ley se siente realmente nuestra, será la única manera de defenderla ante los embates del gran capital que seguramente tendremos en puerta en próximas fechas. Ante todo, gracias a todos ustedes, a todos los que prestaron su voz y que dieron su testimonio, porque se requiere cierto valor en un país que aún conserva el estigma de la marihuana. No queda más que despedirme, camaradas. Yo soy Lobo y vamos a seguir empujando para que todas esas garantías individuales y esos derechos civiles se respeten como nunca se han respetado en nuestro país. Joven tiene un gran reto, tiene que asumir con mucha responsabilidad este paso porque va a ser un paso cardinal. Va a abrir camino para la legalización de otra serie de sustancias y tiene también que abrir el camino para cerrar definitivamente la puerta para las muy destructivas cosas que ahora se andan consumiendo. Toda la parte esta industrializada que al parecer deja mucha mayor ganancia, pero destruye rápidamente, es así el cerebro de los usuarios. Entonces tiene que haber mucha información, mucha discusión, mucha educación y todo eso por supuesto que le corresponde a la generación nueva, tomando toda la experiencia que la humanidad ha generado en el uso y en el trato de estas drogas e intentar generar la serie de precauciones, la serie de diques que se tienen que poner frente a este otro tipo de sustancias que sí son altamente adictivas y sí son altamente destructivas. Y entre cuatro no
escapar.